Tiene la palabra el señor congresista Jorge del Castillo, 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Mis saludos al señor presidente del Consejo de Ministros, don Fernando Zavala. Y en esta oportunidad, en representación de la célula parlamentaria PRIsta, quiero hacer algunos comentarios respecto a la exposición y a la presentación del proyecto de presupuesto general de la República del año 2018. En primer lugar, señor presidente, quisiera señalar que consideramos que hubiera sido bueno, a través de la mesa, señor presidente del Consejo de Ministros, engarzar la metodología del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico de CEPLAN con la formulación del presupuesto. Por lo menos lo que he leído, no encuentro ninguna hilación en el tema y me parece fundamental. CEPLAN fue, si mal no recuerdo, creo que la última decisión que tomé yo como primer ministro en ese tiempo en su creación, en su implementación, en su reglamentación, acuérdate. Y realmente creo que es importante enganchar una cosa con la otra para que funcione en el marco de objetivos nacionales que es importante tener en cuenta. Aquí veo como objetivos 3 puntos. Mantener la política fiscal responsable, asegurando el financiamiento adecuado de los servicios públicos, presupuesto alineado con los parámetros y contribuir al círculo virtuoso de crecimiento y generación de empleo. No está mal, pero creo que los objetivos nacionales en un presupuesto de la República, de un gobierno que entrega su primer proyecto de ley de presupuesto de la República, ha debido tener otros objetivos, mucho más ambiciosos, de más grande proyección, marcando objetivos nacionales de corto, mediano y largo alcance. Porque me da la impresión que este presupuesto, señor presidente, es un poco la continuación inercial de lo que se hizo en años anteriores, el año pasado o el anteaño. Yo puedo entender que el año pasado el gobierno entra ya con el presupuesto que le dejó el gobierno del señor Humala y su Congreso, pero esta era la oportunidad para dar un golpe de timón y no veo que eso haya sucedido. Más bien me parece apreciar un sesgo demasiado economicista en la propuesta y poco, diría yo, con fuerza en el rostro humano que también tiene que tener el presupuesto de la República. Nuestro objetivo no solamente se trata de cerrar brechas de infraestructura, también tenemos que cerrar brechas en educación, brechas en cultura, brechas en alimentación, en nutrición. O sea, estos son los temas centrales por los cuales podemos asegurar que el futuro del Perú sea mejor. En consecuencia, esta falta de rostro humano, diría yo, como objetivo nacional, si bien está señalada algunas prioridades en el agua, etcétera, pero creo que la visión de futuro, la visión de país, la trascendencia a donde queremos llegar como Perú en los próximos años era una enorme oportunidad para plasmarlo en el presupuesto general de la República en esta ocasión y no seguir en la línea inercial, repito, de lo que se venía. Y digo inercial porque lo que se han hecho es ajustes, ahora tenemos tanto más en tales o cuales rubros, cuando la idea era, después de salir de un gobierno de muy mala calidad como el del señor Humala, dar un golpe de timón con gente que tiene la competencia para hacerlo. Pero creo que aquí ha faltado algunos elementos para poder dar esos cambios. Entonces, señor presidente, podemos pasar a otros temas específicos luego de esta apreciación general. Por ejemplo, aquí con un grupo de parlamentarios, nosotros integramos lo que llamamos un grupo por la infancia. Somos una plataforma que quiere apoyar mejor y con más eficiencia el tema de la infancia, y son congresistas de todos los grupos políticos. Nos hemos integrado muy eficientemente en ese sentido. Pero vemos algunas cosas, señor presidente. Por ejemplo, la anemia
herencia en ascenso que nos deja un mala, este año sigue subiendo. Entonces ahí tenemos un problema en el cual hay que ponerle mucho más empeño, sin ninguna duda. Entonces no es posible que tengamos niveles de anemia y se nos ha puesto una meta de reducción a 19% al 2021. Dios quiera que lo logremos. Pero como va la cosa, señor presidente, me parece que no. Porque los recursos, por ejemplo, que el año pasado peleamos para ser incluidos en esos temas. Minuto adicional. No tenemos nitidez, ¿no? En el 5 minutos, por favor. No tenemos nitidez. Perdón, va a tomar tiempo de su bancada. Sí, así es. 5 minutos más. 5. Decía que no tenemos nitidez de cómo se han invertido los 170 millones que estaban dedicados a eso. Se han repartido muy bien, pero no todo, y tampoco no se ven los resultados porque la anemia, en lugar de bajar, sigue subiendo. Entonces ahí tenemos un punto sumamente importante. Por ejemplo, zonas donde Loreto, como Loreto, por ejemplo, hay una representación importante de la Amazonía, la anemia ha subido 5.9% en Loreto. En Ayacucho, 5.6%. Esas son realidades. En Loreto tenemos casi el 50% en los niños menores de 5 años en condición de anémicos. Esa es una realidad. Entonces, ¿qué cosa puede estar faltando acá o fallando, señor presidente? La focalización en una serie de programas. Porque puede estar el marco genérico, pero si no hay focalización en estas cosas, esto no funciona. Por ejemplo, se continúa inercialmente el tema del programa del vaso de leche, por ejemplo, señor primer ministro. El vaso de leche ya tiene un montón de años. Se empezó en la época de Alfonso Barrantes, en nuestro tiempo se amplió a nivel nacional. Es un programa que tiene más de 30 años. Y todos sabemos, porque hay una serie de informes técnicos, de que eso, la verdad, ya no es eficiente. No resuelve los temas de desnutrición, no resuelve los temas de anemia, no los resuelve, está aprobado, pero nadie después le pone el cascabel al gato. Entonces, es un punto en el cual, sin duda, creo que hay que conversarlo y resolverlo. Y de repente esos recursos, que no son pocos, podrían pasar a programas mucho más focalizados de lucha contra la desnutrición y la anemia. El tema del vaso de leche realmente es preocupante, porque hay una serie de perforaciones y fugas por todas partes. Realmente es una complicación. Así es que lo que nosotros quisiéramos saber en este punto, para terminar este tema, es cuál es el programa objetivo de lo materno-neonatal para poder atacar tanto el factor desnutrición como anemia. La desnutrición infantil, tenemos 370.000 niños menores de 5 años, casi 400.000 en situación de desnutrición infantil, con un promedio de 26.5% en las zonas rurales. O sea, 1 de cada 4 niños por lo menos está en situación de desnutrición, y en algunos departamentos pues la cosa es ya escandalosa, ¿no? Así que este es un tema que también exige focalización, y más bien yo diría, hay algunos alcaldes que con mucho empeño se han puesto la camiseta de estos programas y lo están llevando adelante, bajando raudamente la desnutrición de sus pueblos, pero eso no tiene el acompañamiento del Estado en su conjunto. Quisiera tratar, señor presidente, también el tema del sector jubilados y cesantes. Y aquí ya nos toca a nosotros también, señor presidente, porque el gobierno, el 26 de junio, presentó un proyecto de ley para aumentar las pensiones a las viudas. Está en la Comisión de Trabajo desde el principio de julio, o sea, va a cumplir 3 meses y no hay dictamen, y se supone que este aumento regía a partir del 1 de octubre. O sea, el último trimestre de este año iban a tener un aumento de 100 soles las viudas. Puede ser mucho, poco, no sé, pero lo cierto es que acá había un aumento. Entonces la pelota está en la cancha del Congreso, también tenemos que reaccionar. No solamente es pedir, también tenemos que jugar nuestro rol
Y en este tema, señor presidente, creo que es el proyecto de ley 1625, que no sé quién lo tendrá, pero este tema, entiendo que es la Comisión de Trabajo, hay que resolverlo y que sirva de llamado de atención para nosotros mismos, para poder avanzar, señor presidente, a ver si tenemos dictamen y si tenemos la próxima semana, eventualmente, la aprobación de la ley para que las viudas cobren una mayor pensión desde el 1 de octubre próximo. Y en tal sentido, señor presidente, también la célula parlamentaria aprista está trabajando un proyecto y hemos estudiado ya las consideraciones, la data respectiva, ONP, etcétera, porque es verdad, tal como se ha dicho acá, hay pensiones infames. La pensión mínima, señor presidente, es 415 soles. Congresista, su bancada tiene 20 minutos. ¿Va a usar 5 minutos adicionales o los 20 minutos? 5 minutos más. Toda la bancada, vamos. Ya, tiene entonces los minutos adicionales que son 10. Gracias. Le decía, señor presidente, que la pensión mínima es 415 soles. Pero hay decenas de miles de personas que reciben bastante menos que la pensión mínima. Desde los 9 soles que se han mencionado, 100, 150, 200. Entonces, aquí ya tenemos estudios avanzados para poder nivelar todos al mínimo. Si por algo se llama pensión mínima, entonces que todos ganen la pensión mínima. Pero no puede ser gente que esté por debajo de eso. ¿Cómo puede sobrevivir una persona en esas condiciones? Entonces tenemos tanto responsabilidad propia del Congreso en el proyecto de ley que he mencionado, no tramitado todavía, como en casos como este. Y estamos presentando, señor presidente, en los próximos días un proyecto muy importante. Tal como se ha dicho, hay 84.000 procesos judiciales en la vía contencioso-administrativa, en la cual los jubilados, los cesantes, están reclamando pequeños aumentos de pensiones, reconocimientos, etcétera. La ONP les litiga hasta más no poder. Y cuando pierden, ponen un recurso de casación que demora pues 2 o 3 años para que termine. Entonces, primero se mueren y después aprueban la sentencia. Señor presidente, estas cosas tenemos que resolver para que no existan estas dilaciones innecesarias. Por ejemplo, no tiene sentido los recursos de casación, eso debe terminar en 2 instancias. Estamos sobrecargando a la Corte Suprema de la República por gusto, estamos sobrecargando a los juzgados contenciosos administrativos por gusto. Muchos de esos juicios se pueden resolver en allanamientos, en aceptaciones, en transacciones, para que esa gente goce de sus pequeños aumentos en vida. Así que son cosas vitales que hay que tomar y que sin duda causaría un acercamiento del gobierno a la ciudadanía. Justamente una de las cosas que se le critica al gobierno, oiga, muy bien en los temas económicos, ok, pero ¿dónde le tocan la piel al pueblo? ¿Dónde se acercan a la población en sus sentimientos, en sus necesidades? Ese es un punto central. Hay que pensar en los jubilados de la 1990. La 2530 que cuando se aprobó se convino en que sí iba a haber un aumento gradual de acuerdo con esta vida, cosa que no se ha hecho una vez, creo, ahí quedó. Entonces tenemos que ajustar esas cosas. Entonces creo que eso va a ayudar muchísimo a la población. Fíjese el buen ejemplo, señor presidente, de la ley del ADN gratuito que hemos aprobado acá, promulgada en Palacio de Gobierno en presencia de varios parlamentarios. Tiene un respaldo estupendo en la ciudadanía. Si lo vamos, el otro día estuve en Piura con la congresista Schaeffer y realmente la asistencia masiva de la gente ratifica el interés. Entonces, tanto el Congreso como el Gobierno Central tenemos que tener una mayor cercanía con la población. En salud, tenemos, señor presidente, hoy día escuchaba a la ministra, pero hoy tenemos un problema que es grave, señor presidente. La gestión central del Ministerio de Salud, pues no tiene nexo
suficiente, contundente y claro con las regiones. Y eso se vio, señor presidente, en la catástrofe del norte. Piura tiene por debajo del promedio de médicos que se necesita. Y no se ha podido resolver el tema. Y no solamente no se ha podido resolver, yo estaba en Piura hace 3 días, 4 días, y allá la huelga médica sigue, aunque parezca mentira. Sigue, yo he visto en los hospitales, el paro médico sigue en Piura. ¿Quién asume esas cosas? ¿Quién las resuelve? ¿Quién pone el pecho y la cara para resolver este tipo de problemas? Hay que buscar rápidas reacciones en este tema. No es que sea ese tipo de problemas que no lo resuelve nadie y se resuelven solos. No, señor. Hay que asumir responsabilidades. Como en el tema también educativo, que lo comentaré después, pero en este tema de salud, creo que la vez pasada logramos incluir una serie de aspectos centrales como temas adicionales, como enfermedades complicadas que tenían que ser atendidas, y se puso unos fondos para eso. Y creo que un tema central que hay que incluir es el tema de la salud mental en este tema. Me parece que está en el artículo 22 del proyecto, creo que podríamos mejorarlo adicionando el concepto de salud mental en este punto, porque es un tema desatendido por el Estado, por las compañías de seguros, por todo el mundo. Solamente tienes la ruta privada que les cuesta un montón de plata y mucha gente no la puede pagar. Entonces es un tema importantísimo de atender. Y quiero terminar con el tema de educación. Ha sido muy grato, y permítame decirlo en nombre, no solamente en nombre propio, sino de los colegas congresistas que participamos en el tema de la huelga magisterial. El congresista Edmundo del Águila de Acción Popular, el congresista César Villanueva de Alianza por el Progreso, Vicente Ceballos, Wilber Rosas y Tania Pariona. Realmente hicimos un acercamiento importante. Fuimos como testigos, como observadores, terminamos intermediando. Pero lo hicimos con mucho gusto, porque además permitió, aunque muchos puedan decir lo contrario, permitió tomar acuerdos que después se convirtieron en normas vía el decreto de urgencia 011. Entonces, a partir de ahí ya no hubo nada nuevo. Y los huelguistas terminaron suspendiendo el paro sin ningún punto adicional a lo que habíamos puesto en el acta. Entonces, este tema de enorme trascendencia implica, señor presidente, que la vía del diálogo, aún así sea con el más intransigente, es el mecanismo para hacerlo. ¿Qué encontramos, señor presidente y señor presidente del Consejo de Ministros, a través suyo? ¿Qué encontramos? Que no había puentes de diálogo. Realmente la comisión parlamentaria tendió puentes de diálogo que no existían en ese momento. Se habían cortado, se habían frustrado, no funcionaban. Así es que en buena hora que esto funcionó. Y creo que es deber del Congreso de la República, en cualquier circunstancia y ante una situación crítica para el país, contribuir y ayudar. Así es que creo que haber adelantado el aumento de 2.000 soles, haber homologado la situación de contratados con nombrados, haber aumentado 200 millones el fondo de la deuda social, determinar, por ejemplo, acordar la jubilación anticipada de 55 años, buscar otras alternativas de reconversión laboral, fueron buenas cosas y salieron de ese diálogo. Así es que, estupendo, estamos muy satisfechos de eso y solamente recomendar, señor presidente, porque veo que esta visión optimista que nos ha traído el señor primer ministro hoy día, con los proyectos mineros, etcétera, que sin duda van a significar, y hacemos votos para que se haga realidad en los proyectos, no solamente por el precio de los minerales, sino en los últimos años hemos casi duplicado la producción. ¿Por qué? Porque desde nuestro gobierno, Javier, acuérdate, hicimos un esfuerzo para que se haga exploración. Si no se hacía exploración en ese tiempo, nada podíamos hacer ahora. Y en la época del señor Humala,
murió la explotación y la exploración. Cero. Si no fuera por la exploración de ese tiempo, así se rían los que no saben, señor presidente, hoy día no podríamos nosotros levantar las banderas de que hemos duplicado de 1.200.000 a 2.700.000 la producción de cobre del Perú. Y ahora que viene el nuevo precio, como ha subido, implica un aumento sustancial en la caja fiscal, ¿sí o no, señor presidente del Consejo de Ministros? Entonces, creo que estas son cosas que hay que alentar. Pero ojo, esto vuelve a atraer la actitud cainita de la gente que prefiere destruir, que prefiere oponerse, que prefiere bajo sus dogmas y anclas ideológicas impedir el progreso del país. Y eso no hay que permitirlo. Por eso el manejo, vamos a decir así, del problema magisterial que demoró demasiado. Y no puedo dejar de criticar, señor presidente del Consejo de Ministros, la poca coordinación del gobierno. Porque como empezamos la negociación el viernes, el ministro decía que recién 3 días después iba a traer informes. Eso no es porque no lo dio 3 días antes. Esa disfunción creo que hay que evitarla ante los nuevos riesgos que vienen con las nuevas inversiones, con los nuevos proyectos, con las nuevas concesiones. Dios quiera que todo esto vaya favorablemente, que el pueblo peruano... Un minuto para culminar. Un minuto para terminar. Que el pueblo peruano comprenda que esta es la ruta y que, aprovechando además la presencia del presidente del Consejo de Ministros, quiero decir una cosa para terminar. Señor presidente, nosotros somos demócratas, luchamos mucho para restablecer la democracia en el Perú. Me parece una enorme responsabilidad, algunas voces sueltas por ahí, no desmentidas, que empiezan a hablar, ¿no?, de mecanismos de incapacidad del señor presidente de la República. Esa es una amenaza al Estado de Derecho, esa es una amenaza a la estabilidad democrática del Perú. Y por eso yo he dicho, sin temor de ninguna naturaleza, que el grupo mayoritario en este Congreso debería ser claro en deslindar con esas posiciones que no le hacen ningún favor, ni a ellos ni al Perú. Y creo que bien vale la pena, ya que hablamos del presupuesto de la República, y no solamente nos podemos quedar en la economía, sino en la política, de tener claro este concepto, señor presidente. El señor Kuczynski, nos guste o no nos guste, tiene que ser presidente hasta el último día de su mandato, igual que lo defendimos con Toledo, con Humala o con cualquier presidente elegido por el pueblo. Culmine, por favor. Así tiene que ser, y así nuestro partido, y creo que todos los grupos democráticos, lo vamos a sostener y defender. Muchas gracias.